Hola amigos, muy buenos días, bienvenidos a esta nueva edición de A las 10. A esta hora, como todos los días, vamos a compartir con ustedes nuestros titulares. Tras 46 días de paralización, los trabajadores del Poder Judicial suspendieron hoy su huelga nacional y retornarán este lunes a sus labores. Exsecretaria de Montesinos Matilde Pinchi y ex jefe de finanzas de la FAP, Hugo Infante, serán interrogados esta mañana por el caso de los diarios Chicha. Esta tarde serán sepultados los restos del alcalde de San Isidro, Raúl Cantela, que falleció producto de un mal cardíaco a los 79 años. Esta madrugada un policía fue herido de bala en el estómago por resistirse a que le robaran su auto en Barranco. Vamos a iniciar con información en vivo desde la sede de la DINOES, donde continúa el juicio oral Alberto Fujimori por el caso de los diarios Chicha. Y nos informa Mónica Ugarte. Mónica, muy buenos días. ¿Qué tal, Pilar? Buenos días. Estamos escuchando las declaraciones en este momento del interrogatorio que se le está haciendo al ex viceministro de Hacienda, Alfredo Jailili Aguarapa, en el marco que se le sigue por el caso de los diarios Chichas al expresidente Alberto Fujimori. Se nos ha informado que la ex secretaria del Servicio de Inteligencia Nacional, Matilde Pinchi, se encuentra ya en un ambiente contiguo y ella sería la siguiente testigo en ser interrogada sobre el desvío de dinero para financiar a estos diarios Chicha, cuyo objetivo es desprestigiar a los opositores a Alberto Fujimori y por ende lograr la reelección en el año 2000. La jueza Victoria Sánchez de la Cuarta Sala Penal Liquidadora es quien preside esta nueva audiencia por el caso de los diarios Chicha. Hemos visto al señor Alberto Fujimori lucir un poco cansado a lo largo de esta audiencia. Se le nota demacrado, escuchando atentamente pues lo que dice el ex viceministro de Hacienda, Alfredo Jailili Aguarapa. Hay que mencionar que el abogado William Paco Castillo al inicio de esta audiencia mencionó que carece de credibilidad la señora Matilde Pinchi, pues ella ha sido condenada en alguna oportunidad hace 4 años y también ella mintió cuando se presentó en el Congreso de la República en el año 2000 antes de ser colaboradora eficaz. Por tanto, ha mencionado que lo que pueda decir hoy día no tiene que ser realmente la verdad. Si ya mintió en alguna oportunidad, pues podría hacerlo nuevamente. Es lo que ha mencionado el abogado William Paco Castillo y de esta manera pues se está llevando a cabo esta audiencia a la espera saber si es que realmente se va a presentar Matilde Pinchi. Pilar, de ser así vamos a retornar más adelante con esos detalles. Un poco, cuéntanos Mónica, un poco el ambiente que se está viviendo ahí en la sede de la DINOES. Hay, me imagino, gran expectativa, mayor cantidad de periodistas ante la presencia de Pinchi. En realidad, generalmente estas audiencias, Pilar, sí congregan a bastantes periodistas. Hoy día hay el número acostumbrado de prensa nacional y también algunas agencias de prensa extranjera que desde muy temprano hemos llegado todos aquí a la sede de la DINOES para ver si es que realmente se va a llevar a cabo este interrogatorio a Matilde Pinchi. Por cuestiones de tiempo sabemos que solamente son 2 horas la que puede estar Alberto Fujimori en estas audiencias y va a depender también del tiempo que se demore Jailili en ser interrogado, Pilar. Claro que sí, Mónica, en todo caso hay que estar muy atentos, ya que hay que recordar que en la audiencia anterior, el día miércoles, se tuvo que suspender debido a que el expresidente Alberto Fujimori sufrió una crisis hipertensiva, según lo había anunciado su propio abogado, el doctor William Paco Castillo. Mónica, vamos a regresar contigo en cualquier momento. Sobre todo para estar muy pendientes de la presentación de Matilde Pinchi, quien, como sabemos, fue secretaria personal de Vladimiro Montesinos. Y ahora les vamos a contar que por más de 4 horas el ministro del Interior, Walter Albán, respondió el pliego interpelatorio en el Congreso de la República por las presuntas irregularidades en la ONAGI.
Albán inició su alocución negando que el presupuesto del organismo se haya duplicado en la actual gestión. Asimismo, fue enfático en señalar que a los gobernadores no se les permite realizar actividades proselitistas en favor de ningún partido. Tras la exposición del ministro del Interior, los congresistas fujimoristas Héctor Becerril y Kenji Fujimori increparon la actitud de Albán de que no tuvo autoridad para destituir a Dacia Escalante. Además, durante sus intervenciones, los parlamentarios de oposición señalaron que el ministro Albán debería dejar su cargo. Por su parte, el ministro del Interior, Walter Albán, sostuvo que se va a promover de inmediato una serie de reformas normativas para dejar sin efecto algunas funciones de la Oficina Nacional de Gobierno Interior. Estas declaraciones las realizó tras asistir al Congreso de la República, donde, como hemos informado, fue interpelado por las presuntas irregularidades en la ONAGI. No se pueden tomar decisiones sin que haya una reflexión a fondo. Eso le corresponde al Congreso de la República. Además de que formalmente lo que hoy día da sustento jurídico a la ONAGI es un decreto legislativo, o sea, una norma que tiene rango de ley. Hay medidas inmediatas, no podemos esperar a que ese debate se produzca. Por ejemplo, han habido una serie de inconvenientes en torno a los temas vinculados a promociones comerciales. Yo creo que eso hay que arreglarlo ya, ¿no? Es cuestión de conversar con las personas interesadas, los gremios que están de por medio y buscar salidas que en efecto puedan anular cualquier tipo de dificultad que se pueda haber presentado. Bueno, y cambiando de tema, el Tribunal Constitucional retrocedió y dejó sin efecto el nombramiento de Mateo Castañeda y ratificó en el cargo a las fiscales supremas Nora Mirabal y Zoraida Ábalos. Después de la polémica desatada por la anulación del nombramiento de 2 fiscales supremas, el Tribunal Constitucional dio marcha atrás y decidió dejar sin efecto la designación de Mateo Castañeda. A través de esta resolución, el máximo órgano de justicia ratificó en el cargo a las fiscales Nora Mirabal y Zoraida Ábalos, al considerar que su nombramiento es plenamente válido y legítimo. El presidente del Tribunal Constitucional, Óscar Urriola, reconoció que su institución cometió un exceso en el fallo anterior. Sin embargo, destacó que con esta nueva resolución se ha enmendado un error. Esto es destacable porque son los propios magistrados los que han hecho la rectificación debida. Con esto yo doy por terminado el incidente con el Consejo Nacional de la Magistratura y me parece a mí que lo que quede en este caso es que el Consejo de la Magistratura cumpla lo que está establecido ahí. La resolución señala que el Consejo Nacional de la Magistratura será el que nombre a Mateo Castañeda en dicho cargo, en estricto cumplimiento del orden de méritos y cuando existe una plaza vacante. En comunicación telefónica con ATV+, el magistrado Gerardo Eto Cruz afirmó que la decisión de dicho organismo busca lograr una pacificación con el Consejo Nacional de la Magistratura tras este conflicto. Se deja pues la competencia que siempre le es inherente al Consejo Nacional de la Magistratura. A lo mejor hubo un exceso de activismo judicial de parte de los que hemos suscrito, pero se ubica en el marco de lo que es la tutela de urgencia de estos procesos que ya tienen como 3 años. Finalmente, el presidente del Tribunal Constitucional consideró que el Congreso deberá evaluar si insiste con la denuncia en contra de los magistrados que anularon en un primer momento el nombramiento de las fiscales. Bueno, y las frases racistas que emitieron estudiantes de un colegio de Surco a un plantel de Breña le quitó, por supuesto, la alegría que tenía que tener a la final de fútbol del campeonato ADECORE. En el siguiente informe vamos a ver qué es lo que pasó. A puerta cerrada y sin público, así se jugó la final del fútbol del torneo de colegios religiosos ADECORE. No hubo entusiasmo ni la alegría que caracteriza a estos encuentros. Los comentarios racistas protagonizaron un partido aparte en las redes sociales horas previas a este importante encuentro deportivo, lo que obligó a los promotores a tomar esta medida para evitar enfrentamientos. Es un grupo aislado que ha hecho este pésimo comentario. Por otro lado, si bien es cierto, ya el Colegio Santa María ha tomado la decisión de sancionar a los responsables, cosa que me parece muy bien. Las frases ofensivas iniciaron en esta página llamada Furia Santa SM, que agrupa a los alumnos del Colegio Santa María Marianista del distrito de Surco. Ellos escribieron indios de Salesiano y estaban dirigidas a los alumnos de este colegio del distrito de Breña. Pese a ello, nosotros acudimos hasta el Colegio Santa María en búsqueda de más explicaciones.
lamentando y deplorando la situación que se ha generado, pero lo que sí estamos muy seguros es que esta página no es oficial del colegio, no es una página que haya promovido el colegio. Finalmente en las canchas se impuso el Colegio Santa María, convirtiéndose en el campeón del fútbol de Adecore. Bueno, claro que sí, lo que debió ser una gran fiesta deportiva se vio opacado por este tipo de hechos tan cuestionables. Para hablar sobre este tema, estamos el día de hoy, esta mañana, aquí en A las 10, con el reconocido sociólogo Julio Evia. Julio, gracias por acompañarnos. Hola, en el programa. ¿cómo te va? ¿Qué nos puedes decir? ¿Cómo ves este hecho que se ha presentado justo en la previa de la final de un torneo tan conocido y que agrupa como a 56 colegios religiosos? Mira, a riesgo de colocarme en una posición fatídica, habría que compartir la idea con el televidente de que el contexto de lo deportivo está en el Perú, de lo futbolístico, en un sentido más estricto, está contaminado, digamos, desde su base por una temática racista que la conocen todos aquellos que están sumergidos y coexistiendo en ese territorio, ¿no? Entonces, el asunto es que... Pero ahora, desde el colegio. Por supuesto. Y pero no cualquier colegio, además, ¿no? Así En es. Santa María. Así es. No, es que la figura del racismo hay que reconocerla como mínimo en sus dos vertientes. La gente cuando escucha hablar de racismo piensa que se trata solo y exclusivamente de fenómenos como el que acá nos convoca, es decir, aquel que aplica el sector privilegiado, la élite, sobre una gran mayoría. Pero ocurre exactamente lo inverso también, ¿no? No hay que perder de vista el rebote que esto tiene, ¿no? en el otro extremo del orden social, que a su manera también, ¿no? O sea, elabora una serie de estrategias para hacer sentir mal al llamado blanquiñoso, ¿no? Entonces el tema es de ida y vuelta, ¿no? No es tan simple, digamos. ¿Cómo tú interpretas las justificaciones o las respuestas que se han dado luego del incidente? Escuchábamos en el informe que pasamos previamente a la entrevista, el encargado de Adecore señalaba que era un asunto de un grupo aislado. Ajá. Y el representante del colegio, bueno, lamentaban y por supuesto deploraban lo que había ocurrido, pero señalaban y muy claramente y lo repetían que esta no era una página oficial del colegio. Así es. Casi como... pretendiendo de esa manera establecer un poco la vieja y siempre renovada brecha entre los buenos y los malos, pues, ¿no? Es decir, nos puede quedar claro que la institución, el colegio propiamente dicho, no está respaldando ese tipo de actitudes. Pero, digamos, si lo vemos un poco más a la distancia, es obvio que el hecho de insertarse o de tener las posibilidades sociales y económicas, ¿no? De pertenecer a un plantel como el Santa María, ¿no? ¿no? De más bien ser parte de un colegio de mandos medios o de sectores populares, ya en sí mismo, ¿no? Un dato que en sí mismo suele traducirse en miradas, distancias recíprocas, recelos. Y entonces las poblaciones escolares tampoco podemos abstraerlas del todo, esas comunidades concretas, de las pertenencias sociales de las familias que las componen, ¿no? Entonces, no se trata de un fenómeno aislado. El racismo en nuestra cultura, como en muchas otras, es lo que algunas veces he llamado un factor transversal, ¿no? O sea, ocurre entre hombres, ocurre entre mujeres, ocurre en términos generacionales. Todos los géneros. Así es, tiene que ver con localizaciones, ¿no? Como yo siempre digo, le digo a la gente en la universidad, no es lo mismo vivir en Surco que en Surquillo, ¿no? Y justamente porque son vecinos, ¿no? No es lo mismo vivir en Barranco que en Chorrillos y así sucesivamente, ¿no? Aunque muchos hagan el esfuerzo en señalar desde pequeños que no hay diferencia o que no debe haber diferencias, ahí están. El problema, creo yo, que escapa o trasciende los esfuerzos individuales, porque se trata, para decirlo de otra manera, de un cierto capital cultural, ¿no? Que la gente lo registra, que en caso no lo registrara excepcionalmente en el seno familiar, lo registra en el barrio, lo registra vía una serie de experiencias que la gente debe sufrir. En los medios de comunicación, en la televisión, en las series, en las redes sociales. Así es, esta especie de supervaloración o de gran valoración
de los rostros claros, de las figuras esbeltas, de las estaturas más erguidas respecto a los mandos medios, a lo más representativo que hay, ¿no? O sea, creo que los propios publicistas peruanos podrían revisar esa problemática, ¿no? Y dar cuenta de cuán cómplices podemos resultar incluso en el plano pasivo de esta reproducción constante de la diferencia racial. Ahora, si bien es cierto que en este caso Adecore, bueno, ha sancionado a esta situación y al equipo mismo y se ha jugado la final a puerta cerrada y sin público, este es un hecho recurrente. Estaba revisando justamente el Face de Furia Santa María y no es en un solo comentario que se, entre comillas, cholea a otras personas, a otros equipos. Ajá. Y nunca se ha tomado muy en cuenta ese tipo de situaciones. A ver, esto nos puede remitir a un tema que está... Es un asunto recurrente. Así es. ¿Y qué se hace? Ahora, porque ha salido a la luz, han dicho que los han sancionado, que han ubicado a los responsables, pero ¿y antes qué? No se hizo nada. Lo que pasa es que acaba de ponerse en agenda, por ejemplo, un tema que está directa o indirectamente ligado al racismo, que es el asunto del bullying. Se ha puesto recién en agenda porque en el Perú, que yo sepa, que yo recuerde, o te hago la pregunta a ti, nunca se habló de bullying en la cultura escolar y sin embargo no ha habido escolar digamos, en la historia de la República en el Perú que no haya sido partícipe o no haya sido víctima de algún tipo de bullying, solo que no reconocíamos la categoría. De agresiones, abusos, fastidio, Claro, ¿no? entonces tú decías, bueno, pues ahí está el nerd de la promo, o vamos a apanar a tal, o le hacemos motito, o ese es el punto, ¿no? Hay diversas expresiones que bajo otra mirada ya pueden insertarse con cierta facilidad dentro del gran rango de lo que es una práctica hoy por hoy llamada bullying. ¿Por qué no desaparece? Es obvio que tiene que ver con hábitos consuetudinarios, que tienen que ver con hábitos fuertemente afirmados y que además ratifican el estatus de cierta gente respecto a otra. Y también coloca a una gran masa de terceros que por miedo a ser bulineados, prefieren apoyar al bulineador. O guardar silencio. Así es, que es una manera, ¿no?, de instaurarse en este lugar del cómplice pasivo. Y también está el problema que muchos no denuncian estos hechos no solamente por miedo, sino porque consideran que es una situación normal. Así es, o es poco leal denunciarlo, entonces quedas en el lugar del maricón, del cobarde, del soplón, ¿no? Y de algún modo te va a tocar el correspondiente ajuste por no tomar partido, porque si de la cultura del bullying se trata, yo creo que ahí la cosa está bien polarizada, ¿no? O haces parte de él o eres víctima de él. ¿Y qué opinas de este hecho, de lo que hemos visto en el fútbol? Porque algunos señalan que no se da en todos los deportes, sino básicamente en el fútbol, y esto es heredado por el tema de las barras bravas. ¿Qué opinas tú? Yo creo que es recontra ingenuo. O sea, para cualquiera que haya jugado fútbol, te aseguro, cualquiera que haya jugado fútbol sabe que el arsenal de los improperios en clave racista es parte constitutiva de la cultura futbolera. O sea, una manera de bajar. Ahí no se llega un poco a lo que sucede en el otro campo con el tema del bullying o de otras situaciones, de que uno, entre comillas, considera normal la situación, entonces como que lo deja pasar y luego se agravan a situaciones como vimos hace poco ya en ligas mayores, el tema, bueno, en Brasil con el tema de lo de Dani Alves y también en el caso aquí de Tinga. Así es. Bueno, y en Inglaterra a cada rato, hace poco este jugador uruguayo que fue nuestro verdugo en la eliminatoria, este tipo, recuerdo el apellido, gran goleador, también Suárez. Los expertos en el fútbol nos ayudan. Es la cultura masculina, de todas maneras. Fue materia de una sanción de varias semanas y además es reincidente en ello. Y él justificó, incluso su propia madre intervino, me parece, a nivel Facebook para decir que ella siempre le había dicho negro a su hijo, ¿no? Y que en Uruguay eso era un elemento, ¿no?, naturalizado. Entonces, por supuesto, yo creo que tú das digamos, en el núcleo, en el corazón del tema, hablando de una especie de naturalización que no sé cuán explícita es, por ejemplo, en la cultura femenina, pero en la cultura masculina, olvídate, estamos hablando de un tema de siglos, y retorno a la pregunta, ¿no? Las barras bravas son el enésimo síntoma de lo mismo, pero responsabilizar a las barras bravas de la gestación, ¿no?, o de esta suerte ¿qué te digo?, ¿no?, de generación espontánea de lo racista,
Olvídate, ¿no? Pecaríamos de ingenuos si pensáramos que tiene una vida tan corta esta problemática. Esta problemática, lo que ocurre, vuelvo al tema de la naturalización, es que antaño estaba absolutamente normalizada y no teníamos digamos, a flor de piel la sensibilidad social, ni teníamos el interés para la denuncia, ¿no? Estas cosas ocurrían todos los días, pero no había manera de enterarse que no fuese para los propios protagonistas del conflicto. ¿Pero qué hacer? Mira, me pones ahí un aprieto, te digo, porque... el esfuerzo se ve a todas instancias, instancias. Bueno, en este caso ADECORE, en el caso de los equipos profesionales tienen sus instancias respectivas. Aquí, a nivel de gobierno, el Ministerio de Cultura ha creado esta plataforma, alerta contra la discriminación racial. Bueno, hay una serie de iniciativas que existen. Institucionales. ¿No? Yo creo que el problema... Mensajes internacionales. Hasta el Papa, no sé si ya hizo su mensaje a propósito del Mundial de Brasil, o lo va a dar en los próximos días. La presidenta de Brasil también se ha pronunciado, la FIFA, o sea... Es decir, se trata de pronunciamientos de gente que está colocada en una posición, digamos, clara, lúcida, ¿no? Sesuda, pero esa no es la posición estándar del sujeto que se maneja en la cancha. Claro, en la cancha. Estadios. Y en los estadios y en las calles. Llevarse por toda la emoción y por todo el tema de masa también, Así ¿no? es, la cultura de lo emotivo, ¿no? Que hoy por hoy se pone en escena de mil maneras, supone, o sea, no solamente tiene su propia mecánica, sino además tiene sus propias resistencias, ¿no? Cualquier práctica que se ha consolidado a través de las décadas, o peor aún de los siglos, el racismo tiene siglos, tiene sus propias maneras de resistirse al cambio. Entonces, si tú me preguntaras qué hacer, yo te diría, consultemos con Dios, ¿te das cuenta? Porque estás hablando de una, es un problema de una complejidad, la solución de una complejidad está, enorme. Claro. Años más adelante. Yo diría que hasta pensar, no sería descabellado pensar en sanciones, tampoco sería descabellado pensar en experimentos quizá un poco más avesados, en el sentido de configurar espacios de encuentro más frecuentes entre sectores sociales distintos. Es decir, ¿qué pasaría si la gente de Salesiano y Santa María hicieran una gira? Una gira, un equipo mixto, ¿te das cuenta? Y que se vieran obligados a convivir, ¿no? No poco representativa es la experiencia, o no poco significativa es la experiencia de los pocos jugadores de perfil blanco que han triunfado en el Perú. Como dicen que los mensajes o que las recomendaciones se acatan más fácilmente cuando es una situación que es parte de tu vida. Así es. Que no es un mensaje, la publicidad, que lo ves ahí, bueno, lo escuchas, puedes prestar atención, pero de repente pasa en poco tiempo. Pero si es algo que forma parte de tu vida, de tu diario hacer... Es más difícil, aunque por supuesto no es imposible, como ha quedado demostrado a propósito, por ejemplo, del apoyo multitudinario a la unión civil entre homosexuales, en un país que, como el nuestro, no debemos olvidarlo, ha sido tradicionalmente homofóbico. Es decir, se puede lograr, y sobre todo se puede lograr entre gente joven. Pero me temo que en este caso la problemática de la manifestación de lo racista en gente joven, más bien es un rebote, un reflejo de unas culturas racistas que se mantienen en casa. Cuando a veces los estrategas... Claro, a veces los papás no se dan cuenta. Así es. Hablando del fútbol, bueno, que estamos hablando el día de hoy, están frente al televisor viendo un partido X y lanza su improperio contra la persona de su equipo. Por supuesto. Y además, y el hijo delante de él. Y además viene sobrecargado porque si el que falló el gol es de raza negra o de origen andino, entonces le viene, ¿no?, digamos, una especie de gran tsunami, ¿no?, de racismos. Como aquí en el estadio, que se pusieron de pie y algunos gritaban y hacían el sonido de un mono. Que te digo, es una práctica antiquísima. Una práctica antiquísima. Yo he visto mucho fútbol en mi vida y recuerdo, te puedo hablar de experiencias de ese tipo en la década del 60, donde el jugador negro, sobre todo cuando fallaba el gol, cuando el delantero que falla el gol es de raza negra, retorna a la selva, ¿me entiendes? O sea, una especie de llamado a los instintos y a lo más básico del ser humano, que es lo clásico, ¿no?, que esgrimiría el sector privilegiado. Entonces, por eso te digo, todas las estrategias podrían ser bienvenidas, pero además creo que el tema de lo políticamente correcto, ¿no?, podría expandirse a este orden de cosas
para que la gente de distintas generaciones empezara a involucrar en el cambio. Creo que intentar cambiar al joven, eximiendo al adulto, en este caso me parece un gran error, ¿no? En otros casos decir, no hay que cambiar al niño porque el adulto ya está distorsionado, ¿no? Digamos, ya es el árbol torcido. Me parece que una plataforma de transformación sustancial o estructural tendría que ver con un compromiso en el que de algún modo se vieran involucrados gente de todos los sectores. Claro. Y un esfuerzo multisectorial, ¿no? Yo diría, te digo, es una sospecha, yo creo que los adultos somos bastante más racistas que los jóvenes. Que los jóvenes lo siguen siendo por un tema más bien de una manera que tiene de destilar esta cultura. De imitación. Así es, y de ratificación de diferencias. Pero lo veo en la universidad, me parece que hay cambios interesantes, gente de muy distintos perfiles caminando junta. No digo que lo hayamos neutralizado, pero en relación a lo que podía haber ocurrido y a lo que estaba legitimado en otros periodos, sí me parece que no vale la pena rescatar lo que hay lo que se ha avanzado y los esfuerzos que se están haciendo. Exacto, más allá de que sin perder la esperanza de que esto algún día sea mejor. Se puede hacer, pero creo que hay que pensarlo en términos profesionales, serios, y manejando programas de corto, mediano y largo plazo, porque hay cosas que no se cambian de la noche a la mañana. Gracias, Julio, por esta entrevista, y nosotros tenemos que ir a una primera pausa comercial, pero no se olvide que ya viene la noticia tecnológica de Claro.